Si yo te digo el nombre del Ajax, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Por cierto, puedes dejármelo en los comentarios. Podemos estar hablando de uno de los equipos con más historia a nivel europeo, con una de las mejores canteras que ha pasado en las últimas décadas por el fútbol, que ha sacado jugadores como han sido Johan Cruyff, un montón de jugadores, pero que a día de hoy la verdad es que no les va muy bien, por Europa no asoman cabeza. En la liga holandesa sí que lo llevan bastante bien, dado que en la liga holandesa el nivel es más o menos medio bajo, pero quiero implantar una nueva filosofía. Me gustaría que el Ajax volviese a la senda de la victoria, ganando incluso Champions, y para ello me he propuesto sacar a la mejor plantilla holandesa del mundo, con los jugadores de la cantera más importantes del mundo y con los jugadores que hay actualmente holandeses en Europa. Me gustaría ver al Ajax volviendo a levantar una Champions, la verdad, porque es historia viva del fútbol europeo. Así que para ello nos vamos a poner manos a la obra y tenemos varios objetivos en la mente. A lo que menos le voy a dar importancia es a los títulos de la Eredivisie, porque la verdad, ni fu ni fan, ni la Copa holandesa, ni la Liga, pero sí que le voy a dar importancia a dos cosas. Y es que en 5 años me gustaría ganar una Champions y sacar un Balón de Oro de la cantera. Me haría mucha ilusión tener un jugador que pueda levantar este trofeo y vamos a intentar montar el mejor equipo holandés. Pues ya estamos en el Ajax, ya hemos firmado nuestro contrato por 5 años y llega el momento de hacer limpieza de plantilla. Como podéis estar viendo por aquí, estos son todos los jugadores de los que disponemos, que muchos, como vais a estar viendo, son mexicanos, turcos. O sea, todo esto va a ir fuera. Solo me voy a quedar con los jugadores holandeses. Así que voy a hacer limpieza. Vamos a empezar a generar dinero. ¿Por qué? Porque el club solo nos da 29 millones para fichar. Me parece muy poquito, la verdad. Pero que muy poquito. Porque para cumplir estos objetivos, la verdad es que con 29 millones no hacemos nada. Así que vamos a empezar a transferir jugadores y os iré enseñando los fichajes en los que he pensado. Todos de Países Bajos y hay bastantes, así que vamos a empezar. La cosa no empezaba como esperaba porque teníamos 96 millones de presupuesto, pero teníamos un problema muy grande. Y es que la mayoría de los jugadores que tenía de Países Bajos eran demasiado caros. Esto es todo lo que tenía apuntado, pero como podéis estar viendo, la mayoría no bajaban de 40 millones. Teníamos un problema porque si queríamos a un jugador grande teníamos que depositar mucho dinero, pero el problema es que no estábamos vendiendo jugadores porque los jugadores que tiene el Ajax actualmente no tienen mucho valor, o sea que era muy complicado sacar dinero de transferencias. Así que el primer fichaje que iba a entrar por la puerta era Gravenberch. Era lo único a lo que podíamos aspirar ahora mismo. Al menos teníamos un centrocampista que tenía mucha calidad, pero es que económicamente no dábamos para más. Y es que me seguían llegando ofertas, pero todos eran por jugadores de Países Bajos. Y no podía aceptarlas porque necesitaba un equipo completamente de nacionalidad de Holanda. Y es que nos surgía un nuevo problema porque llegaba el primer partido de la Eredivisie, pero no teníamos el equipo cerrado, ni siquiera teníamos un 5% de la base del equipo. Pero al menos salíamos con una victoria en el primer partido de la liga, con el debut de Gravenberch y golazo de Gravenberch. El segundo jugador que traíamos era para la línea defensiva y era ¿a qué? Necesitábamos un jugador joven para la línea defensiva, ya que económicamente no teníamos dinero para más y este nos entraba en el presupuesto, así que al menos ya tenemos un defensa. Era la hora de cerrar el mercado y la verdad es que teníamos un montón de jugadores Lapa por los que no habían llegado ni ofertas y no podíamos deshacernos de ellos. Como podéis estar viendo por aquí, todavía hay un montón de jugadores que no son de Países Bajos. No sé qué hacer con ellos porque es que ni siquiera llegan ofertas. Los tengo aquí en modo Lapa, así que no sé qué hacer, la verdad. La única sería cederlos, pero es que no los quiero tener en plantilla, así que vamos a ver si llega alguna oferta de última hora y podemos hacer algún fichaje. Pues había cerrado la primera ventana de mercado y estaba bastante complicado porque teníamos muchísimos jugadores que no eran holandeses. En el momento que yo simule van a empezar a jugar, cosa que yo no quiero, pero no me queda otra opción hasta que consiga venderlos. Así que esta primera temporada vamos a tomarla como inicio de algo grande. Así que vamos a simular y ahora al final vemos a ver qué ha pasado.
Pues ha llegado el momento de terminar la primera temporada y como hemos dicho antes, esto era un margen para mejorar y la verdad es que el equipo ha quedado tercero. No sé si aquí accedemos a Champions porque no sé cómo va la Eredivisie, la verdad, pero es una putada si no podemos acceder a la Champions. De momento el equipo sigue con la misma base que era esta, ¿vale? Tengo muchísimos jugadores, pero muchísimos holandeses. El problema es que este año tampoco nos han subido mucho el presupuesto porque tenemos un total de 61 millones y ya muchos de los jugadores que quiero ya cuestan directamente ese dinero, así que no sé qué voy a hacer. Voy a intentar seguir vendiendo jugadores porque no tenemos dinero, necesitamos completar, aunque sí que es verdad una cosa, y es que todos los jugadores que tengo en la cantera tienen una proyección increíble. Pues si no ocurre nada raro, creo que este es el equipo con el que vamos a empezar la temporada. Voy a mirar en el mercado de fichajes a ver si hay algo interesante y os lo enseñaré. Si no, esto es con lo que vamos a jugar y es que quiero que veáis por aquí que la mayoría son jugadores de la cantera porque es que al no tener dinero es muy complicado todo, entonces directamente tiraré con los jugadores, con los chavalines de la cantera, que muchos vais a ver que van a subir a media 95, 96 porque tienen una proyección muy grande, o sea que no sé si darle 5 temporadas o darle alguna más, pero de momento vamos a simular la segunda temporada. No sé si jugaremos la Champions. Si no, en caso de no jugarla, intentaremos clasificarnos para acceder desde la temporada número 3. Y yo creo que en un par de añitos este equipo puede llegar a lograr algo muy grande. Así que voy a simular la segunda temporada. Ahora nos vemos a final de temporada a ver qué es lo que ha pasado. Y por favor, solo necesito o entrar en Champions o acceder a la Champions. Y el único fichaje que íbamos a hacer esta temporada era Frimpong. Necesitábamos un lateral derecho y este era el que más prometía y cumplía las expectativas que necesitaba el club. Después de esto que me he gastado 111 millones en este tío, se acabó el sueldo, se acabó todo, así que este es el único fichaje que va a llegar esta temporada. Así que así queda el equipo. Finalmente con este vamos a empezar la temporada y la vamos a terminar. Lo único malo es que Frimpong sale como carrilero y para cambiarle la posición al lateral derecho me tarda 52 semanas, pero esperaremos porque tenemos el mejor lateral de Países Bajos con más futuro, así que vamos a esperar y mientras vamos a simular la segunda temporada, así que nos vemos al final del vídeo. Bien, pues ya hemos terminado la segunda temporada y tenemos buenas noticias por una parte y malas por otra. La buena es que el Ajax ha terminado como segundo, así que accedemos directamente a la Champions si no recuerdo mal. También hemos ganado la Copa, o sea que está bastante bien. Las partes malas, así veis cómo está el equipo actualmente. Hay jugadores que no terminan de mejorar y es que no terminan de subir, no sé. Creo que les voy a dar una temporada más porque no tengo 100% claro que vayamos a jugar la Champions, la verdad. No sé si terminando segundos accedemos directamente a la Europa League, que sería una putada, la verdad, porque este sería el tercer año y hemos dado de margen 5 para ganar una Champions. Así que no sé, voy a empezar la tercera temporada a ver qué es lo que pasa y no sé, voy a mirar jugadores porque igual empiezo a hacer caja con algunos ya. Para la tercera temporada nos han dado 110 millones de presupuesto, pero seguramente haré caja con alguno más porque no sé, hay algún jugador que no me termina de encajar, sobre todo en el tema, por ejemplo, la defensa. Kuipers no me termina de convencer, De Jong y Meyer tampoco me terminan de convencer. Así que no sé si dejarlos una temporada más o traer algún fichaje. Porque tengo dos fichajes que tengo ahí que podrían ser interesantes. Pero claro, también hay que tener en cuenta que tengo muchos cedidos aquí, como estáis viendo, que muchos merecen la pena. Así que no sé qué hacer, la verdad. Voy a darle vueltas y voy a ver qué hago. Pues empezamos bien la temporada. Y es que aquí tenía una cláusula de rescisión de 105 millones. Y la va a pagar el Tottenham, me voy a quedar sin defensa, y esto no puede ser y no sé a quién fichar, la verdad, solo se me ocurre Van Dijk o De Ligt, no sé qué hacer, la verdad, tortura, tío. Pues nada, chicos, finalmente a qué se va, son 105 millones, no sé qué hacer porque tengo jugadores en la cantera y no sé si darles la oportunidad o fichar a Van Dijk, la verdad. Creo que tengo como 205 millones en el banco, así que no sé qué hacer.